Vale, de acuerdo. Pues con eso ya dicho, comenzamos el día de hoy. Así que una vez más, es un placer para mí saludarlos a todos. Muy, muy buenos días a toda Latinoamérica, a todos los participantes que se unen con nosotros el día de hoy, el Día Internacional de la Educación. Un día muy, muy importante y que estamos muy contentos de poder celebrar con todos ustedes. En primer lugar, quiero recordarles que tienen los micrófonos apagados y esto es para asegurarnos que todos podemos escuchar bien la charla y que esta sesión también va a ser grabada. Así que cualquiera que, como dije antes, quiere escuchar esta sesión más adelante o tiene algún problema de internet, la puede escuchar en otro momento. Será publicada en nuestro canal de YouTube del MCTC. Vamos a hacer dos presentaciones, una cortita por mi parte y otra de nuestra ponente especial de Costa Rica. Así que cualquier pregunta que tengan para nosotros lo pueden escribir en el chat del grupo. Tienen ahí un botoncito para escribirlo allí. Yo me llamo Nuria Levy y soy directora de cursos aquí en el Centro Carmel, cursos en español y en inglés que están dedicados a la innovación y al emprendimiento principalmente. Y me acompaña también mi compañera Nicole Berry y ambas tenemos el placer de presentar a nuestra ponente especial, a Lady Camacho Álvarez. Lady es experta en administración educativa y es docente de preescolar. Labora para el Ministerio de Educación Pública en la Escuela Lindavista en Costa Rica. Lady ha participado en numerosos congresos nacionales como el Simposio Nacional de la Enseñanza de la Ciencia, el Movimiento Pedagógico de la ANDE, Movimiento Pedagógico del SEC en sus congresos nacionales de educadores y es expositora desde el 2019 en el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología con distintas ponencias y talleres pedagógicos. En los 3 últimos años ha colaborado con el Departamento Nacional de Preescolar en los programas de extensión Aprendo en Casa del Canal 13 de Costa Rica. Y también, como no, es escritora y ha publicado un libro titulado Heliconi Comelona. Y también publica en una columna que se llama Una mirada a la mediación pedagógica, creativa y significativa en la primera infancia, de la revista Saber es Poder del Sindicato Nacional de Educadores. Lady también se ha destacado por su interés en la realización de proyectos comunales de interés pedagógico, como cómo puedo hacer mi planeta feliz, Guardianes del Planeta y Mariposario Alitas de Colores. Hola Lady, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir tu experiencia. Saludos, buenos días y feliz Día Internacional de la Educación. Les doy la bienvenida a todos los que nos visitan en este espacio tan importante y compartirles hoy mis conocimientos y aparte de eso mi experiencia, que es más aún importante poderla compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a Lady. Ella fue becaria de nuestro curso en línea del año pasado y estuvo muy interesada en compartir con nosotros y es un placer realmente tenerla con nosotros aquí el día de hoy. Pero antes de escuchar a Lady, quisiéramos compartir unas pequeñas palabras sobre nuestro centro. El centro de MCTC fue fundado en Haifa en 1961 por Mashav, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional y Desarrollo, para realizar actividades de capacitación en el ámbito socioeconómico con énfasis en la igualdad de género. Para aquellos de ustedes que aún no han tenido la oportunidad de estar en nuestro centro, MCTC, el Centro Carmel, lleva a cabo actividades de formación, seminarios y conferencias de alto nivel, tanto en Israel como en el extranjero, centrándose en 3 áreas de estudio, que es el desarrollo comunitario sostenible, la innovación y el emprendimiento, y también la educación y el desarrollo de la primera infancia. Todas estas áreas están en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y hoy les vamos a hablar sobre la educación para la igualdad de género en la primera infancia. Y para ello, pues hemos preparado una breve introducción al tema, junto con un pequeño estudio de caso de aquí de Israel. Y para eso necesito ahora que compartir pantalla. Un segundito. Espero que lo vayan ya viendo por ahí. Porque a veces se nos presentan cositas aquí. Vale, perfecto. Pues les voy a comentar un poquito sobre la educación para la igualdad de género en la primera infancia. Y durante la primera infancia se forman áreas de interés, se desarrollan rasgos y habilidades y se arraiga la confianza que las niñas y los niños tienen en sus capacidades y su sentido de autoeficacia. Y todos estos factores pues tienen un efecto sobre el futuro, sobre las aspiraciones personales y profesionales de cada una de las decisiones que los niños y las niñas toman en una vida más adelante. El entorno educativo, sin duda, al igual que otros entornos, está influenciado por sesgos de género, que limitan la capacidad de las niñas y los niños para desarrollarse y tener éxito. Las niñas y los niños están expuestos a mensajes abiertos y también a aquellos ocultos con respecto a los roles de género que se esperan de ellos. Mensajes que se convierten en barreras para realizar su pleno potencial. Las niñas y los niños aprenden estos roles de sus hogares, de sus amigos y también de los cuentos y canciones que se enseñan en el jardín de infancia. Los intereses de las niñas y los niños, la forma en la que juegan en el jardín de infantes, la elección de los juguetes que utilizan, el diseño de las áreas de actividad, los roles que ellos adoptan, incluso la vestimenta, son forma que los influencia, sin duda alguna, y sus pensamientos sobre el futuro están ya determinados de alguna manera por estas construcciones de género que reflejan los roles que se esperan de ellos. Y claro, pues desde muy pequeñitos, las niñas y los niños interiorizan esas expectativas. Ahora bien, la educación de igualdad de género se persigue activamente aquí en Israel y muchos jardines de infancia y escuelas en varias ciudades del país están ya avanzando bastante en este tema de diferentes maneras. Sin embargo, de forma similar a la situación en todo el mundo y en Israel en general, las medidas adoptadas en este sentido son en su mayoría de alcance limitado y por lo general no tienen un efecto en la cultura educativa en conjunto. ¿De acuerdo? Estas percepciones de los docentes sobre los roles de género que reflejan las percepciones sociales predominantes en la sociedad israelí son un factor importante que también influyen en el currículo oculto. Ahora bien, los estudios de investigación realizados en Israel y en el extranjero indican que las niñas suelen ser consideradas mejores estudiantes en la escuela y muy a menudo tienen mejores logros. Sin embargo, como resultado de interiorizar mensajes de género, tienen miedo de correr riesgos y experimentan baja autoeficacia. Participan menos en clase y juegan menos con la pelota en el patio de la escuela, por ejemplo. También se encontró en estos estudios que las niñas, más que los niños, tienden a identificar el fracaso como una fuente interna, a diferencia del éxito que proviene de una fuerza externa. Todo esto, unido al deseo de sobresalir, hace que las alumnas sean menos propensas a explorar nuevas habilidades y territorios. Más bien son inclinadas a jugar a lo seguro y se atreven menos cuando se trata también de sus estudios. Los niños tienden a ser mucho más dominantes que las niñas en el ambiente escolar.
un amplio estudio de investigación sobre las escuelas en Israel, encontró, por ejemplo, que los niños participan en clase el doble que las niñas. Levantan más la mano con más frecuencia e interrumpen también con más a menudo. Ahora, abordar las fuentes de la desigualdad de género y las percepciones de género que se arraigan entre las niñas y los niños de una edad temprana ha sido una de las prioridades que el municipio, por ejemplo, de Tel Aviv ha adoptado y que tiene como objetivo. Entonces, en el 2021 se realizó un mapeo completo con el fin de comprender las necesidades y diseñar un sistema de trabajo personalizado para la ciudad, manteniendo un diálogo con los miembros del personal educativo y cooperando plenamente con ellos. ¿Okay? Se formuló un programa municipal para el avance de la educación, para la igualdad de género, y el objetivo de este programa es aumentar y desarrollar las acciones que se pueden realizar en las guarderías y en las escuelas y dotar al personal docente de herramientas y prácticas pedagógicas personalizadas, vinculando el programa y otros programas educativos a los que ya existen en la ciudad. Entonces, debido a que el sesgo de género afecta a todos los elementos del ambiente educativo, la iniciativa espera impactar a la cultura de los jardines de infantes y en la escuela en general, la cultura escolar en conjunto. Ahora bien, este proyecto pues, tiene 4 principios operativos. El primero, y muy importante, es el personal docente, son los agentes de cambio. Los cambios de regulaciones en todos los entornos educativos es el siguiente paso que tienen que adoptar. También adaptar el proceso al tejido cultural y comunitario. Y por último, también involucrar a la comunidad de padres a esta iniciativa. Este piloto del que estoy hablando es un programa que se lanzó en el año 21-22, así que es muy reciente, y el piloto se llevó a cabo en 10 jardines de infantes en la ciudad de Tel Aviv y adoptó una serie de pasos para asegurarse de que tiene éxito. Pero vamos a empezar por los pasos. Se estableció un equipo de igualdad de género en cada uno de estos jardines de infanta que participan en el programa piloto. Y el equipo es responsable de mapear todo el entorno educativo desde una perspectiva de género, formar un plan para el futuro y también definir e implementar objetivos para el proceso de trabajo. Los equipos de igualdad de género reciben formación individual y también orientación profesional a lo largo del camino, teniendo en cuenta que las características específicas pueden variar entre los distintos jardines de infante. Los equipos de igualdad de género también se reúnen en un foro municipal para compartir conocimientos y participar en el aprendizaje entre pares. Se proporciona un desarrollo profesional a todos los miembros del personal de los jardines de infantes, incluidas en el programa piloto, junto con los equipos de igualdad de género. De los pasos que toman, también tienen que definir anclas a nivel municipal para todos los jardines de infante en la ciudad, incluida una semana de eventos municipales especiales sobre el tema de género. Se hace un hackathon de desarrollo de contenidos para miembros del personal educativo y se añaden también otras actividades. Se desarrollan también herramientas de evaluación e investigación que permiten extraer conclusiones y luego ampliar este proyecto piloto. Y con esto vamos, dejo
estas conclusiones para que piensen todos un poquito en este piloto que se ha realizado aquí en Israel, en los jardines de infantes y en escuelas. Creo que es un paso muy positivo para asegurarnos que la educación en la primera infancia cambia un poquito y refleja mejor la realidad de hoy en día y cómo queremos cambiar la educación de nuestros hijos y la sociedad en general. Pero esperamos tener más datos sobre este piloto en unos meses o en un año más allá, y esperamos que esté teniendo éxito, y con mucho gusto les avanzaremos las conclusiones del piloto en otra charla más adelante. Pero así con eso, si alguno tiene alguna pregunta sobre esto, sobre este tema, pues con gusto nos pueden escribir en el chat y luego les contestamos. Pero voy a dejarle ahora ya la palabra a Lady, que nos va a presentar ahora cómo crear y aprende con la metodología STEM en la primera infancia. Así que muchas gracias a Lady. Muchas gracias. Vamos a empezar a compartir. Un momento. Okay. Bien. Muy bien. Buenos días. Espero todos se encuentren muy bien, muy motivados después de todo este conocimiento que nos acaba de compartir doña Nuri con tanto entusiasmo. Igualmente hoy vengo a compartirles a cada uno de ustedes una importante ponencia acerca de crea y aprende con la metodología STEAM en la primera infancia. Mi nombre es Aleidi Camacho Álvarez, soy docente de preescolar y laboro para una escuela pública en Costa Rica, ubicada en la provincia de Punta Arenas, en Miramar de Montes de Oro. Nosotros nos preguntamos, ¿qué será STEAM? ¿Por qué esta metodología? ¿Por qué escuchamos tanto la metodología STEAM? Bueno, STEAM fue creado hace varios años, ¿verdad? Y su nombre está en siglas en inglés, las cuales significan ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Pero ¿por qué esta metodología? ¿Qué pretende esta visión STEAM? Bueno, pretende que los niños y las niñas logren desarrollar habilidades y competencias, además que se incluyan todas las áreas del saber, pero también las humanidades como se incluye las artes. La metodología STEAM ha traído una serie de retos a la educación desde la primera infancia. Importante saber que desde la primera infancia nosotros como docentes tenemos todas esas armas y todos esos recursos necesarios para trabajar una metodología STEAM abierta al cambio para que los niños y las niñas puedan desarrollar la búsqueda de soluciones, desarrollar las competencias, indagar, cuestionarse, pero ¿en dónde y cómo? Nos podemos preguntar. Bueno, lo vamos a hacer en ambientes propicios, ambientes que nosotros como docentes se los podamos permitir. De acá nosotros podemos ver cómo la metodología STEAM en la primera infancia, desde los tiempos que se ha venido implementando, pues es una metodología bastante atractiva. Yo como docente he implementado un proyecto. Este proyecto es un mariposario. El mariposario, si bien es cierto, antes de conocer la metodología STEAM, estaba trabajando la metodología STEAM, pero no sabía que la estaba trabajando. Pero, ¿cómo me di cuenta? Bueno, cuando recibí las capacitaciones y vi que mi mediación pedagógica estaba impulsando la curiosidad a través del juego, a través de la construcción de conocimientos, donde estaba permitiendo el desarrollo de habilidades y de competencias importantes para la vida.
Además, estaba integrando áreas que permiten la construcción de soluciones y la intervención del docente. De ahí que cuando se despierta la curiosidad, cuando nosotros trabajamos a través del juego, cuando logramos la construcción de nuevos conocimientos en ambientes externos o en ambientes internos que logren que nosotros podamos formarles a los niños y a las niñas esas habilidades para la solución de problemas, para lo que es todo lo que conlleva a los niños y las niñas a tener ese reto, a hacer esos niños con retos y con visiones, ¿verdad? Pero en preescolar, bueno, en la primera infancia, nosotros tenemos que tener algo muy importante planteado. La pregunta pedagógica. ¿Cómo nosotros, desde una perspectiva, desde la mediación pedagógica, logramos incluir la pregunta pedagógica en STEAM? ¿Y por qué quise hacer esta relación? Es súper importante que nosotros a través de preguntas pedagógicas podamos facilitarles a los niños y a las niñas esa apertura a la metodología STEAM. Los niños y las niñas por sí solos saben crear, saben inventar, saben indagar, porque siempre son curiosos. Despertamos la curiosidad en ellos, pero a través de las preguntas pedagógicas bien elaboradas, donde ellos se puedan ver aún más llenos de retos, creo que es ahí donde la metodología STEAM se puede todavía trabajar de una mejor manera, guiada por el docente, sabiendo que esto sale innato de los niños, pero si nosotros lo logramos guiar y orientar en el proceso, la pregunta pedagógica de verdad tiene una relación muy estrecha con la metodología STEAM. De acá nosotros podemos ver cómo también es importante los conocimientos previos. Se preguntarán, ¿por qué un mariposario? ¿Por qué la profe Lady tiene un mariposario y por qué lo está relacionando con la metodología STEAM? Bueno, en el año en que se realizó el proyecto, que fue en el año 2018, no sabía ni conocía nada de la metodología STEAM, pero siempre en mi mediación estaban los conocimientos previos, como yo he partido de conocimientos previos año a año, que los niños y las niñas llegan a mi aula y diciéndoles, por ejemplo, una pregunta muy fácil, ¿verdad? Acerca de las mariposas. ¿Qué saben de la vida de las mariposas? Y las respuestas que puedo escuchar acerca de la vida de las mariposas. Niña, las mariposas vuelan. Niña, las mariposas tienen muchos colores. Las mariposas comen el néctar de las flores. Pero esos conocimientos previos, unidos al conocimiento que yo les puedo transmitir, genera un aprendizaje significativo. ¿Por qué lo genera? Porque lo que los niños pueden experimentar, y ahora más adelante lo vamos a ver con mucho detenimiento, lo que ellos pueden experimentar en ese espacio que he propiciado para desarrollar la metodología STEAM, como es el mariposario, conocen, aprenden, investigan, curiosean, siempre están con esa curiosidad porque esas mariposas tienen ese color, ¿por qué esa mariposa come esto? ¿Por qué esta mariposa no come lo otro? Entonces, así los conocimientos previos son tan importantes para poder nosotros trabajarlos. ¿Qué he hecho yo para poder trabajar la metodología STEAM dentro de mi mediación pedagógica, unida a los contenidos curriculares? Siempre es importante motivar a los estudiantes. Y no solamente que vean el espacio ahí como tal, no, el espacio como tal está hermoso, pero tenemos que darle una significatividad, tenemos que inspirarlos, tenemos que motivarlos. Entonces vamos a ver, niños y niñas, vamos a hacer una gira. ¿A quién le gustaría ir de gira? Niña, una gira es como una excursión. Claro, vamos a ir de gira, vamos a participar en un ambiente muy bonito que se llama el Mariposario. Y organizamos una gira STEAM. Esa gira STEAM, obviamente los niños y las niñas no conocen de los conceptos tan importantes de las habilidades, pero la docente sí debe de conocer qué es lo que yo voy a propiciar en esa gira STEAM,
¿qué es lo que yo le voy a aperturar a mis estudiantes para que puedan aprender? Bueno, a desarrollar un pensamiento crítico, a ser niños con mayor capacidad de cuestionamiento, desarrollar un pensamiento sistémico, que los niños aprendan a aprender, y vida y carrera. ¿Por qué estas habilidades? Porque estas habilidades, yo sé que existen otras habilidades, también podemos propiciar los recursos tecnológicos. Podríamos hacer, por ejemplo, lo que es la inclusión de los recursos tecnológicos en el ambiente, y sí lo hemos hecho, pero de momento, al no tener un recurso tecnológico tan a la mano, si no es el que los niños llevan de sus casas, pues vida y carrera nos va a permitir que los niños se forjen metas y tareas. ¿Y qué tareas pueden trabajar dentro de un proyecto tan importante? Muchas. Tal vez lo vemos como que tan grande puede ser ese proyecto. Pues es un proyecto pequeño, es un espacio pequeño, pero es un espacio grande, lleno de conocimiento, donde los niños aprenden a aprender porque les favorece el autoconocimiento. Los niños no solamente saben y dicen lo que la niña les cuenta o lo que están viendo, ellos están investigando, ellos están creando. ¿Por qué? Porque a través del pensamiento crítico, haciendo un razonamiento de lo que de verdad tenemos que tener ahí, lo que estamos viendo, les va a permitir a ellos que puedan desarrollar esos nuevos conocimientos y aplicarlos a la vida. Aplicarlos a la vida, porque he visto, y lo cuento porque lo he visto, niños que ya ellos tienen un mariposario a cielo abierto en sus casas. Es maravilloso, exalumnos. Una vez me contaba un señor y me decía, niña Lady, en un congreso me dijo, algún día verás que se te va a acercar uno de tus estudiantes y te va a contar que tiene un mariposario. Pues creí que iba a pasar demasiado tiempo para yo poder ver eso. Seguro pensaba que iba a estar pensionada o algo por el estilo, pero no, sucedió el año antepasado. El niño tiene en su casa un mariposario cielo abierto, me comparte sus orugas, me comparte sus plantas hospederas. Es increíble ver que se desarrollan no solo las habilidades, como se los estaba comentando, sino también esas competencias para la vida, donde podemos hacer que nuestros estudiantes logren trabajar proyectos de vida. Y estos proyectos de vida tan lindos que apuntan a la conservación del ambiente son súper valiosos. La gira al mariposario Alitas de Colores tiene una ruta, o tuvo una ruta, y si lo podemos implementar y ustedes lo pueden implementar, también les podemos compartir el aprendizaje, y acá se los estamos compartiendo. Conocimientos previos de la vida de las mariposas. ¿En dónde? En el aula. Vamos a hablar acerca de qué conocimientos tienen acerca de las mariposas. Entrega de entradas para la gira al mariposario. Hacer que ese momento sea significativo, que muestre interés, que el niño y la niña tengan esa curiosidad. Ya lo conocen, pueden verlo, sí, lo pueden conocer, pero lo importante es saber que exista esa capacidad creadora del docente para poder inspirar a los niños. La exploración dentro de la gira, en el momento de la gira, los niños exploran, observan cada uno de los elementos que lo componen y sus características. Además, observación de huevos y orugas con el microscopio. Aquí sí tenemos un recurso tecnológico muy bonito que fue donado por un amigo, un microscopio muy importante, muy bonito para nuestro mariposario, que hace que los niños y las niñas puedan ver la maravillosa, lo impresionante que es ver un huevo de mariposa desde un microscopio y verle cada una de sus características. Además, la preparación de alimentos para las mariposas y mantenimiento del mariposario. Acá podríamos ver que lo podemos relacionar con aprender a aprender, con vida y carrera. Estamos favoreciendo en los niños y las niñas ese conocimiento. ¿Para qué? Para que puedan saber que pueden realizar muchas metas y tareas. Pero algo muy importante que puede unirse al mariposario dentro del aula, un espacio muy importante dentro del aula, que yo en este momento, bueno, cuando ingresen las clases, porque no han ingresado a las clases, que ahí lo tengo, se llama el Maker Space. El Maker Space es un espacio para crear y está relacionado y estrechamente con la metodología STEAM,
porque el makerspace es un espacio para crear. ¿Y qué tiene? ¿Qué es? ¿Es un ambiente de aprendizaje como todos los ambientes de aprendizaje del aula? Claro que sí, es un ambiente más de aprendizaje, pero tiene una característica especial. Ahí, como nuestra metodología activa, como nuestro enfoque constructivista, ese espacio podríamos verlo como un espacio lleno de magia para que los niños y las niñas vayan a crear. Se llama, así está el nombre, ellos me dicen, niña, ¿qué vamos a hacer hoy con el Makerspace? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear? Entonces ellos ya llevan materiales y el Makerspace está equipado con materiales de reciclaje. Es un espacio que nada más tiene materiales de reciclaje y algunos materiales que cogemos de los distintos ambientes eh, de la expresión artística. Pero bueno, continuemos con la gira, porque no vamos a dejar de lado la gira. Entregando las giras, ¿verdad? Para la gira STEAM. ¿Cómo entregamos esas giras? Vamos de paseo. Bueno, vámonos como una exploradora. Y teníamos unos personajes importantísimos en el aula. Leo León les entrega una entrada para la gira del mariposario. Es una gira STEAM. Tal vez no lo vamos a relacionar tanto con STEAM para ellos, pero sí sabemos que estamos trabajando esa visión, que estamos trabajando esa metodología que nos va a colaborar a que ellos logren ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje creativo. Y una vez que estamos dentro de la gira, ¿verdad? Estamos ahí en ese momento y permitimos que los niños exploren, que los niños vean cada uno de los elementos que componen ese mariposario y las características más aún. Como qué les puedo contar que los niños pueden ver, pueden explorar, pueden observar elementos importantes dentro del mariposario, como por ejemplo el simple hecho porque esa mariposa está comiendo banano, porque no está tomando el néctar de las plantas, porque no todas las mariposas se alimentan del néctar de las plantas. Unas mariposas se alimentan de material en descomposición, bananos sumamente maduros, y otras se alimentan del néctar de las plantas. Importante que para los niños y las niñas esos detalles no los veamos como unos detalles inalcanzables que ellos no van a comprender porque todo lo comprenden. Además, cómo las mariposas ponen sus huevos en una planta. ¿Por qué en una planta pone una mariposa un huevo? Y porque ustedes pueden ver que aquí a la izquierda mía, otra mariposa puso un huevo en otra planta. Porque no todas las mariposas ponen las plantas en el mismo huevo. Cada mariposa tiene una planta para poner un huevito, como les cuento yo a ellos, y se llama planta hospedera. Y se cuestionan, niña, ¿y si no está la planta hospedera? A ver, ¿qué creen ustedes que pasaría si no existe esa planta hospedera? La mariposa no puede poner el huevo, no lo puede poner. ¿Qué tenemos que hacer entonces aquí en el mariposario? Propiciarles a las mariposas las distintas plantas para que ellas puedan poner el huevo. Un ejemplo, estos huevitos de color blanco son los huevitos de una mariposa que se llama cáligo, que es una mariposa búho que tiene como unos ojos grandes y pone sus huevitos en la planta de plátano. Aquí a la izquierda tenemos esos huevitos de color verde que si los vemos en un microscopio son unos huevitos como melones, parecen las rayitas de un melón. Y además tenemos también las características y los componentes importantes del mariposario para que ellos logren comprender el proceso de la metamorfosis. Las orugas. ¿Qué comen las orugas, niñas? ¿Por qué se comen toda la planta? Porque es su planta hospedera. Los huevitos de las orugas nacen de sus huevitos. Y la primer comida que ellos pueden observar y que observan ahí en las plantas es que la primer comida, su primer alimento, es la cascarita del huevo. De ahí, cuando se termina de comer su cascarita de huevo, las orugas se alimentan de la planta hospedera. Características tan importantes que yo quiero compartirles, que vean esto tan impresionante que los niños y las niñas logran observar en el mariposario. Ellos logran observar, por ejemplo,
esta mariposa que tiene, yo me pregunto, ¿estarán ustedes observando con detenimiento lo mismo que yo logré ver dentro de las características de este videíto? Bueno, aquí pudimos observar cómo las mariposas, a través de los rayos de la luz del sol, ¿verdad? De la luz del sol, es muy significativo para ellas, muy importante, que al darle la luz del sol, las mariposas logran tener colores que la pigmentación a través de la luz del sol les permite reflejar. Por ejemplo, vemos acá en esta imagen de la derecha como una mariposa, si la luz del sol está dando, tiene un color muy llamativo, verde, y en la parte que no, pues no lo tiene porque sus reflejos, su estructura lo permite así. Esto es importante porque los niños lograron comprender muchos detalles importantes que los observan y que los pudieron comprender. Pero surgen esas preguntas, como por ejemplo, cuando los niños observaron por qué unas mariposas sí pueden comer el néctar de las plantas y por qué otras no. Y a raíz de eso, las mariposas pueden ellos comprender que unas mariposas sí se alimentan perfectamente del néctar de las plantas, otras mariposas no, ¿verdad? Pero que ellos pueden ser partícipes de la fabricación de ese alimento, pueden participar en la fabricación del alimento y a la vez pueden aprender. Por eso esa metodología STEAM desarrolla habilidades como aprender a aprender. Ahora bien, podemos incluir en nuestra metodología STEAM, la observación de nuevas orugas utilizando el microscopio como recurso tecnológico. Claro que sí. Tenemos acá que utilizando el recurso tecnológico, los niños y las niñas logran a través del recurso tecnológico la experimentación. Y es ahí donde, sinceramente, nosotros podemos comprender cómo los niños y las niñas, a través de esta apropiación de las tecnologías, se incluye más todavía la metodología STEAM, incluyéndolo en la parte de la tecnología. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Preparación. Voy a apagar el video porque parece que está fallando. Preparación de alimentación para las mariposas. Los niños y las niñas logran la preparación y el mantenimiento del mariposario preparando el alimento a través de los recursos necesarios que la niña les propicia. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, el banano, que lo trituren, que ellos lo manipulen, que ellos lo logren elaborar para que ellos puedan así tener una responsabilidad que los motive, que los haga superarse. Estoy siendo partícipe del proyecto, lo estoy haciendo. Es un trabajo colaborativo de los niños y las niñas en conjunto, ¿verdad? Además, no solamente prepararlo, sino también llevarlo al espacio necesario, que es el lugar donde lo están los comederos. Aquí podemos observar que también crearse metas, favorecer el autoconocimiento, desarrollar la autonomía, motivar el trabajo colaborativo a través del mantenimiento del mariposario, ha permitido que esta metodología sea una metodología que se estaba trabajando, que la estaba trabajando, pero que no me daba cuenta cómo era que se relacionaba. Pero una vez ya conociendo esta hermosa metodología STEAM y sabiendo que todo se estaba llevando a cabo, es un recurso súper importante que nosotros, y que de hecho yo le estoy ofreciendo a mis estudiantes, y que cada uno de ustedes
en sus espacios de trabajo le pueden ofrecer a sus estudiantes. El Makerspace termina la gira, conocen, aprenden, viven el proceso de la metamorfosis, alimentan las mariposas, pero terminamos ¿dónde? En el aula. Vamos a ir al aula. ¿Qué vamos a ir a hacer al aula? Vamos a crear los elementos del mariposario que se utilizaron importantes, el Makerspace. Niña, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuéntenme ustedes qué pueden hacer. ¿Qué les gustaría hacer? A mí me encantaría hacer una oruga. ¿Y cómo crees que puedas hacer una oruga? Utilizando latas de atún. Aquí vemos un niño que utilizó las latas de atún para hacer una oruga. Otros niños utilizaron rollitos de papel higiénico. Otros niños utilizaron los cartones de huevo, las tapas. Vean que el Makerspace está definitivamente equipado con material de reciclaje para que los niños y las niñas puedan crear. La gira STEAM tuvo significado. Claro que fue significativa la gira STEAM, pero siempre tenemos que terminar nuestros trabajos, nuestros pequeños proyectos, nuestra mediación pedagógica con la metacognición, preguntarles qué aprendimos hoy, qué aprendieron. Y las respuestas que los de los niños hemos escuchado y he escuchado, porque no solamente yo, sino también mis compañeras y mis compañeros, hemos escuchado respuestas que significativas porque hemos visto cómo ellos han logrado de verdad aprender, han logrado tener aprendizajes significativos, donde con esos conocimientos previos y ese enlace de nuevos conocimientos se estrechó un nuevo aprendizaje, donde ellos lograron aprender acerca de la vida de las mariposas, acerca de por qué las plantas hospederas. Quizás ustedes en este momento tengan muchas dudas, pero al final pueden hacer todas las preguntas. ¿Por qué será una planta hospedera? Y si no es esa planta, ¿qué pasa? ¿O cómo conoces cuál es la planta hospedera de cada mariposa? Todo esto es un proceso de aprendizaje que la niña se lo puede transmitir a sus estudiantes. Todo esto es una metodología que podemos llevarla de la mano con la creatividad, con la innovación, podemos llevarla despertando en ellos la curiosidad. Siempre eso es importante, ¿verdad? Despertar en ellos la curiosidad. Y de ahí, cómo lo han aprendido, ¿verdad? ¿Cómo lo aprendieron? Bueno, lo aprendimos en una gira STEAM. ¿Para qué les ha servido? Bueno, nos sirvió, niña, para poder alimentar a las mariposas. Nos sirvió lo que aprendimos porque ahora sé que tenemos que cuidar las plantas, que hay que regar las plantas cuando no hay lluvia. Y sinceramente, los niños y las niñas se han estrechado con este proyecto de una manera que van a comunicarlo a sus casas y que la gira STEAM no solamente se queda dentro del aula, la gira STEAM trasciende a los hogares, trasciende a la comunidad. ¿Dónde? Donde los padres de familia me preguntan, ¿será esto una oruga, niña Lady? Porque muchos padres de familia echaban el insecticida en los jardines porque se les estaban comiendo las plantas. No sabían que era una oruga, no sabían que era una futura mariposa. Y estos aprendizajes entonces no solamente quedan ahí en el aula, en el niño los transmite. La gira STEAM relacionada con el mariposario, alitas de colores, ha trascendido del aula a la comunidad y también a lo que podemos llamar la comunidad y el hogar, ¿verdad? Aquí les traje un video muy bonito que tiene las ideas básicas o, por ejemplo, las experiencias bonitas que se han vivido dentro del mariposario. Ok, vamos a compartirlo. A Lady, fíjate que me parece que no tiene sonido.
Muy bien. De esta manera les he compartido hoy mi metodología, mi trabajo. Espero haberles inspirado, haberles colaborado acerca de la metodología STEAM en la primera infancia, que es mi experiencia. Acá todo lo que hoy les he presentado es mi experiencia. No hay algo menos que no sea eso. Muchísimas gracias. Estoy atenta a responder sus preguntas, sus consultas. Gracias. Mil gracias a ti, Aleti. Un placer escuchar este importantísimo trabajo que estáis realizando. Y creo que sí que tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Intentaremos contestarlas todas. Nicole, anotaste algunas, ¿verdad? Te vamos a pasar con Nicole. Claro que sí. Primero que nada, hola a todos. Nuria, Lady, excelentes presentaciones, muy interesante, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas, espero que tengamos tiempo para poder contestarlas. Vamos con la pregunta de Maureen de Costa Rica. Maureen de Costa Rica. Quisiera que Lady amplíe sobre cuál es la metacognición y cuál es su relevancia para el aprendizaje significativo en el marco de la estrategia STEM. La metacognición, ¿verdad? Y esa relevancia es exactamente poder llegarle a la significatividad del aprendizaje de los niños y las niñas. Para que ellos logren aprender haciendo, para que ellos logren de verdad, o lo han logrado, porque así es, los niños y las niñas lo han logrado, que puedan aprender, han aprendido, han desarrollado sus proyectos creativos, han experimentado, y creo que a través de esta metacognición sí se ha desarrollado un aprendizaje significativo. Porque un aprendizaje significativo, como en el inicio se lo dije, ¿verdad? Siempre se inicia desde los conocimientos previos. Y para los niños y las niñas en este particular, con el mariposario, para mí como docente es importante saber qué saben ellos de la vida de la mariposa. Y relacionándolo con la metodología STEAM, pues he despertado en ellos la curiosidad, el asombro, la capacidad creadora y la formación y formulación de metas y de proyectos desde la primera infancia.
Muchas gracias, Lady. Creo que tenemos Con tiempo mucho para otra gusto. pregunta. Sí. Ujú. Tenemos una pregunta de Mariano Cerrone de Argentina. Dijo, desde ya muy interesante y sensible la manera de abordar complejidades, variables, y le veo trabajando a esto mismo con técnicos científicos, porque destraba áreas y cultiva abstracciones. Ustedes lo direccionan a ciencias blandas para luego ir escalando al cosmos, inteligencia artificial, programación, salud. Desde ya, muchas gracias. Bueno, sí, desde la particularidad de este proyecto, he logrado trabajar lo que son las ciencias blandas, ¿verdad? La sensibilización de los niños y las niñas. Es importante esto, sensibilizar a los niños y las niñas para poder ir ampliándoles estos conocimientos en la ciencia. Desde la primera infancia, es eso lo que he logrado aportar en ellos y en ellas. Desde una ciencia muy natural, o sea, una ciencia muy desde lo pequeñito, desde ese mariposario, para poder en ellos despertar la curiosidad y de ahí ir trascendiendo a otros niveles más allá de que se hayan podido desarrollar. ¿Hay otra pregunta, Nicole? Verifico que tenemos tiempo, Nuria. Sí, sí, ¿Sí? sí. Perfecto. La pregunta es de Gladys Aide García de Guatemala. Muy buena experiencia. ¿En cuánto tiempo la desarrolló? Bueno, esta experiencia la he desarrollado, ya tengo 5 años. En el año 2018 logré crear ese proyecto como un proyecto para trabajar proyectos en la primera infancia. Son 5 años ya de desarrollar los 5 años de experiencia, 5 años de autoconocimiento, 5 años de llevar la creatividad, la innovación a los niños y niñas, no solamente los niños y niñas, para todos los que están acá. Tenemos la participación de docentes, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios que se acercan al proyecto para conocer de él. Así que no solamente los niños de la primera infancia son los que están así como muy relacionados con el proyecto, sino que es más expansivo, o sea, se extiende a otros niveles de aprendizaje. Una preguntita más que tenemos aquí de Talia, Leticia. ¿Qué adecuación se hace a esta metodología cuando los niños en condición de discapacidad? Vamos, que si hay alguna diferencia. Claro que sí. Bueno, tenemos que trabajar lo que es la inclusión, ¿verdad? Ante todo, tenemos que incluir a los niños y a las niñas. He tenido, y lo comparto por mi experiencia, he tenido niños con síndrome de Down, niños que les encanta visitar el mariposario. Esas son las experiencias que he tenido con los niños con condición espectro autista. Es un espacio que les genera tranquilidad. Quizás algunos temen a los insectos, al revoloteo de las mariposas, pero los niños y las niñas en otro ambiente, por ejemplo, no solamente tenemos el mariposario como tal, donde vuelan las mariposas, sino está el laboratorio también para esos niños que carecen de esas habilidades o, por ejemplo, tienen esas fobias por los animales, se les incluye. Los niños y las niñas que tienen condición, por ejemplo, cuando ellos no desean hablarles a otros niños, ¿verdad? Que los logramos incluir. Cuando en el periodo de adaptación los niños y las niñas llegan llorando, se les dificulta el periodo de adaptación, se visita el mariposario, se incluyen, se adaptan al proceso educativo y realmente pues en toda la significatividad del proceso y de inclusión ha sido de verdad bastante importante, muy importante, y que lo he logrado desarrollar incluyendo a los niños en una inclusión educativa. No es que los niños se vayan a discriminar o no es que exista el espacio, claro que existe el espacio y creo que todo lo ha llevado con normalidad porque en la inclusión todos son todos, todos tenemos los mismos valores, los mismos derechos y todos van al mariposario. Así que es importante que vayan conociendo ellos desde su condición, ¿verdad? Muy bien. Gracias a Lady. Nicole, ¿tienes alguna otra pregunta anotada que yo no haya visto?
Tenemos una pregunta que nos acaba de llegar ahora de Lilian Roxana de Rodríguez. ¿Cuál sería el espacio suficiente para crear el mariposario? Ah, Perdón, este espacio está creado en un área por lo menos de unos 50, son como por ejemplo unos 100 metros cuadrados, un espacio así, pero se puede crear en un espacio mínimo y no solamente el mariposario como tal, como un vivero. Por eso les explicaba a mi estudiante, tiene un mariposario a cielo abierto. ¿Y dónde es ese cielo abierto? En el jardín de su casa. Pero ¿qué es lo importante que él está haciendo? Él detectó cuáles mariposas llegaban a las plantas que atraen las mariposas y una vez que logró identificar cuáles plantas atraían esas mariposas, obtuvo ahí lo que son las plantas hospederas, empezó a investigar con su familia. Entonces el espacio es un espacio dependiendo del área del kinder, de la escuela, que nos vayan a facilitar para elaborarlo. Pero créanme que el mariposario no es un espacio tan exagerado el que yo tengo, tan grande, es un espacio pequeño dividido en un vivero y un pequeño laboratorio que más adelante quiero construirle una salita de recepción, pero esos son proyectos más a futuro que sí los podemos ir creando y los podemos ir desarrollando. Pero lo más importante que tenemos que tener para poder crear un mariposario es la convicción de aprender, autoconocimiento. Tenemos que tener las plantas hospederas. Tenemos que identificar cuáles mariposas son las importantes en la zona que vivimos. Y más aún también el espacio para que los niños y las niñas logren aprender y podamos desarrollar metodologías tan significativas en la primera infancia, desde la primera infancia, para que puedan enamorar a otros niños y niñas, adultos, jóvenes, estudiantes universitarios, enseñanza de la ciencia. Todo esto es parte de un proyecto tan bonito. Muchísimas gracias de verdad. Gracias, muchísimas gracias a ti, Lady. Lo que vamos a hacer, si te parece, a Lady, es puedes escribir en el chat tu correo electrónico y si a alguna persona le gustaría ponerse en contacto contigo y preguntarte alguna otra preguntita que no quedó claro durante la presentación o cuando lo vuelven a escuchar de nuevo, entonces tienen ahí la oportunidad. Yo también voy a escribir mi correo aquí para si alguno necesita alguna otra información. Y por supuesto les podemos pasar la grabación a todos porque queda registrado su correo electrónico de todas maneras cuando se registran, así que con mucho gusto se les podemos pasar el enlace para que lo puedan escuchar cuando quieran o si lo quieren compartir con cualquier otra persona, con mucho gusto. Antes de despedirnos, a Lady quería saludar a una ex compañera nuestra, Rosa Franco. Ella era la directora de cursos de desarrollo, bueno, de lo que es educación infantil en la primera infancia aquí en el Centro Carmel durante muchos, muchos años. Así que, Rosa, un saludo desde tu casa, un abrazo. Es un gusto verte. Seguro que aquí hay muchos participantes que te conocen y que estarán encantados de saludarte también. No sé si te... Un cariño muy grande para todos. Para mí siempre es un gusto y un placer y un honor poder escuchar alguna de las ponencias que el Centro Carmel hace a través de tu organización, Nuria, que como tú sabes, para mí eres lo máximo. Y éxitos para Latinoamérica. Y nunca jamás dejen de trabajar en la primera infancia, por favor. Es lo máximo. Gracias, Bye. Rosa. Un abrazo muy, muy grande. Te deseamos todo lo mejor. Y Nicole, a Lady, fantástico. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, a Lady, compartir con nosotros. Un abrazo muy grande a toda la comunidad de Latinoamérica. Los echamos de menos y tenemos ganas de tenerlos aquí en Israel muy pronto. Así que espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla que hemos organizado el día de hoy.
y los esperamos en la próxima. Así que cuídense y un abrazo a todos. A Lady, una vez más, muchísimas gracias por todo. Un abrazo a todos, hasta luego. Adiós, muchas gracias.